Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la materia. Sí, Juan, ¿me querías decir algo? Eh, 3 menos 10, me borro viste el video, la cámara la apago, porque ya a las 3 me voy del trabajo. Dale, dale, vos Igual, manejate como igual te sigo, resulte yo sigo cómodo. escuchando. Dale. Yo les cuento, primero les doy la bienvenida a la materia, que se llama Disciplinas Artísticas, y los saludo a ustedes, a Juan y a Miriam que están acá, y a los que van a ver el video más tarde, seguramente, porque hay muchos que no se pueden conectar, pero que pueden ver esta tutoría más tarde. Así que les voy a hablar a todos en general. Bueno, bienvenidos a la materia. Es una materia en la cual vamos a ver un poco, a meternos en el universo del arte, ¿sí? Y vamos a analizar diferentes disciplinas artísticas, que ya van a ir aprendiendo un poco de qué se trata todo esto. Pero antes de empezar y que les cuente un poco de qué se trata la materia, quiero conocerlos. Y quiero saber si ustedes tienen previamente algún interés artístico, alguna vez tuvieron contacto con el arte, algo que les interese en particular, la danza, la música, algo que me quieran contar para conocerlos y para saber lo que les interesa o no, quizás nada del arte antes de arrancar. No, es algo nuevo para mí. Es algo nuevo totalmente. Para vos también, Ah, Miriam, dice que sí. mi abuela copiaba y pintaba, ¿viste? Era un hobby de ella. Mirá qué lindo. Yo, cero, arranco de Nada. cero. O sea, no, ¿Algún instrumento? No. no, tampoco, ¿Cantar? no. ¿Bailar? Nada. ¿Vos, No, tengo Miriam? menos baile. No, en mi juventud tal vez me habrá gustado un poco cantar, pero nada, no, horrible igual. Bueno, 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 pero hay algo, algún interés que alguna vez apareció, tal vez se dejó de lado a lo Sí, largo del sí. tiempo, pero algo había. Bien. Mira qué interesante, Juan, la primera palabra que apareció en relación al arte era la del hobby, ¿no? Como que dijiste no tenía como hobby. Bueno, muchas veces como nuestras intenciones, nuestros deseos artísticos se vinculan con el lado del hobby, ¿no? ¿Qué sería el hobby, ¿no? Esa cosa como paralela a nuestras actividades laborales, profesionales. Bueno, vamos a hacernos algunas preguntas acerca del arte, por qué el arte tendría que ser considerado un hobby, cuándo se convierte en una profesión, ¿no? Cuando hablamos de un artista, cuando hablamos de una obra. Bueno, y cuando hablamos de arte, todo esto para conocer sus saberes previos, ¿sí? Para ver de dónde partimos. Van a ver que cuando termine la materia van a saber un montón acerca de este tema. Pero cuando hablamos de arte, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? O sea, ¿por qué es importante el arte, por ejemplo, en una sociedad? ¿Es importante? ¿No es importante? Y sí, yo creo que es importante por el tema de, a ver, nosotros inconscientemente tal vez, o yo, ignorante, Sí, con sí, el tema sí. de la música es un arte y bueno, y yo escucho música, me gusta escuchar música, pero bueno, tal vez no lo asociaba con el arte. Bien. Entonces, es como que una cosa lleva a la otra y ahora me doy cuenta, la música es un arte, me da Claro, vergüenza decirlo, parezco bruta, pero sí es así, qué sé yo, no, está mira, bueno. te digo, siempre me pasa la primera clase que a muchos les pasa lo mismo que me estás contando vos. Calculo que por eso le dicen artistas. Tal Claro. cual. Y sí, Y entonces cuando pensamos en arte, si no pensamos en la música, ¿en qué pensamos? O sea, ¿qué disciplina sí o sí es arte y no nos da ninguna duda? La pintura. la pintura, tal cual, pintura o el- las figuras, ay, no me sale el... No importa, como te salga, como la escultura. Las esculturas, Exacto, sí. ahí está, Bien. escultura. Bueno, esto que están mencionando, la pintura, la escultura, son artes plásticas. Y las artes plásticas históricamente están consideradas como como obras de arte, sin ninguna duda. Pero claro, el universo del arte es mucho más amplio, ¿sí? Y en esta materia vamos a analizar todas las disciplinas que hay, seguramente hay más, pero todas pueden ser pensadas como arte, ¿sí? Entonces, lo primero que quiero hacer es compartir la pantalla de nuestro campus como para que vayamos a ir repasando un poco, bueno, cómo nos introducimos a esta materia y a este tema, que es súper interesante. Entonces, arrancamos, me gusta empezar por
repasar juntos, bueno, ¿qué tenemos en la primera solapa de información general? Yo no sé si lo hicieron este ejercicio, pero los invito a que lo hagan. Recorran la materia, ¿sí? Para conocerla. Van a encontrar un video que les hice de presentación, donde les explico un poquito de qué va la materia, y un textito de presentación, ¿sí? Que estaría bueno que lo lean. ¿Qué dice este texto? Bueno, un poco de esto que estamos hablando, ¿no? Que el arte es un entramado de expresiones artísticas y estéticas que saben que tiene de particular, dejo de compartir, que el arte es propiamente humano. ¿Qué significa esto? Que el arte lo hacen los seres humanos, no es algo propio de ni los animales, ¿sí? Es algo que es una expresión humana, es algo que nos define como humanos, ¿sí? El poder ser artistas y crear obras es algo que nos define como especie, de alguna manera. Esta necesidad que tenemos de expresarnos, de compartir, ¿no? De analizar un poco el mundo en el que vivimos a través del arte. Y bueno, y obviamente que esto un poco que estamos hablando de que involucra varias disciplinas, como la pintura, que es obvio, pero también la escultura, la música, la danza, el teatro, la arquitectura también, el cine. Imaginen, ven, el universo del arte es enorme, cada vez se amplifica un poquito más. Entonces, para poder abordar estas diferentes disciplinas artísticas, vamos a ir aprendiendo algunas palabras, algunas maneras de poder analizar cada disciplina en su particularidad, porque no es lo mismo analizar una pintura que tratar de entender una obra musical, que poder acercarse a una escultura, por ejemplo. Cada uno tiene su propio código. Entonces, les recomiendo, vean este video, lean este textito. Después, importante, miren el cronograma, lo vamos a repasar acá juntos, de cómo está estructurada la materia, cuál es el recorrido que vamos a hacer. Está dividida en unidades. Esta primera clase, empezamos con la clase 1, que forma parte de la unidad 1, en donde vemos como, bueno, una introducción. ¿Qué son las disciplinas artísticas? ¿Qué es el arte en un nivel general? Pero después ya nos vamos a meter con la música, la danza y el teatro en la unidad 2. En la unidad 3 vamos a ver la pintura, la arquitectura y la escultura. En la unidad 4, fotografía, cine y arte digital. Y en la última vamos a ver cruces interdisciplinarios. Entonces, bien, todo lo que vamos a ir abordando semana a semana, vamos a meternos en alguna de estas disciplinas. Pero ahora estamos en esta primera unidad, que es como más de un pantallazo general, ¿sí? Acerca del arte. Y acá tienen el programa, por si les interesa también leer un poquito la fundamentación, los objetivos de la materia. Se los recomiendo porque estos son, materiales que cuando uno empieza una materia dice, ay, no tengo ganas de leer el programa y ver el cronograma, pero nos ayudan a organizarnos un poquito, ¿sí? Como saber, bueno, cómo va a estar organizada la materia. Bueno, y antes de entrar en la unidad 1, también quiero contarles esto. Es una materia que lo que yo les propongo es que la disfruten, ¿sí? Traten de disfrutarla, de adquirir conocimientos acerca del arte, pero desde el lugar del disfrute y del interés genuino. O sea, yo no les voy a pedir ni que repitan nada, ni que estudien de memoria, ni que digan lo que yo digo. Es como un encuentro que hacemos acá los miércoles, va a ser en general, para pensar y para que cada uno se sienta libre de decir lo que piensa. Porque, ¿qué pasa? El arte, no tiene respuestas cerradas. Si yo les pregunto, bueno, ¿qué es el arte? ¿No? Cada uno va a tener su opinión. Y es interesante ir compartiendo lo que cada uno piensa porque esto no está en un diccionario, ¿sí? El arte es lo que a cada uno le parece que es, a veces vamos a estar en desacuerdo y lo vamos a ir construyendo entre todos, ¿sí? Entonces hay algo del debate y la reflexión que en esta materia es fundamental. Así como que cuando vayan haciendo las tareas que van a encontrar en el campus, lo tienen que hacer desde su propio punto de vista y con sus propias palabras, ¿sí? De nada sirve que buscan arte en Google, lo copien y lo peguen, porque no se llevan nada de la materia de esa manera, ¿sí? Como los invito a que lo piensen y aunque sea una línea, que lo puedan ustedes escribir como lo que ustedes realmente piensan. Tal vez es como... Con nuestras palabras, básicamente. Sí, con tus palabras. Por ejemplo, si yo te pregunto ahora, bueno, ¿qué es el arte? Bueno, ¿cómo te sale? No importa si no son eruditos en el tema, lo vamos a ir queda mucho pensando mejor. juntos. Sí.
porque realmente es algo que yo quiero que ustedes se lleven, cursan la materia, la van a probar, o sea, no pasa por ahí, ¿sí? Sino que para mí es importante lo que ustedes después se llevan a sus vidas cotidianas, ¿sí? A sus vidas. O sea que esa es la postura que yo tengo como docente y se los quiero decir de entrada. Para que encaren de esa manera la materia. No como, ay, tengo que aprobar o tengo que contestar. Traten de pensarlo, de disfrutarlo y de adquirirlo, porque es un tema que es interesante y con lo que convivimos todos los días. Bueno, entonces ahora hecho estas aclaraciones, sí vamos a entrar a nuestra unidad 1 y a nuestra primera semana. ¿Sí? Acá también tienen un audio que yo les dejé por si quieren escuchar un poco una introducción a lo que vamos a ver en nuestra unidad, pero quiero entrar de lleno a nuestra semana 1. Bueno, un poco las preguntas disparadoras son esas, ¿no? Tipo, ¿qué es el arte? ¿Cuál es su función? ¿Por qué el ser humano produce arte? ¿Cómo podemos reconocer una obra de arte? Otra vez, estas preguntas no tienen respuesta, ¿sí? Son preguntas que nos ayudan a pensar un poquito sobre este tema. Es importante entender que el arte no tiene siempre la misma función. A lo largo de la historia, su función, como vamos a ver, se va modificando. Quizás en un principio tenía más que ver con cuestiones religiosas, después en otro momento con cuestiones más decorativas, después con cuestiones más expresivas. O sea que la función del arte se va modificando, ¿sí? Desde que existe el ser humano, existe el arte. Piensen que esto se remonta a momentos prehistóricos, ¿sí? Desde el hombre en las cavernas. Sí, eso lo vi, los dibujitos de los, cómo Eso, cazaban. pero imagínense entonces la historia que tiene cuando hablamos de arte, hablamos desde ahí, desde los inicios de la humanidad. Si hay hombre, hay arte, de alguna u otra manera, ¿sí? De alguna u otra manera, el ser humano tiene la necesidad de expresarse, tiene la necesidad de, además de trabajar o de conseguir su alimentación o de subsistir, tiene la necesidad de pensarse a sí mismo, de pensar el entorno que lo rodea, de tratar de dejarlo como una huella, ya sea en una pintura, ya sea en una escultura, con el medio que sea, ¿sí? Pero si hay hombre, hay arte. O sea que estamos hablando desde los inicios mismos de la humanidad. Volvemos a nuestro campus. Bueno, acá en el segundo apartado van a encontrar algunas definiciones porque me parecía interesante que empecemos a pensar la diferencia que hay entre obra de arte, artesanía y un diseño. Que son definiciones que se relacionan pero que son diferentes en algún punto. Cuando hablamos de una obra de arte, siempre vamos a estar hablando de una creación que tiene una finalidad estética y expresiva. ¿Qué les suenan estas dos palabras? ¿Qué serán estética y expresiva? Díganlo con sus palabras. Estética, que eso sé, que sea linda, Perfecto, está expresiva, vinculado con la belleza. que exprese qué sé yo, varias cosas, emociones, a la simple vista, que sea eso. Impecable, Juan, tu respuesta. Estética está vinculado con la belleza, ¿no? Con cierta composición que de alguna manera nos parece armónica, bella, ¿sí? No necesariamente siempre es bello el arte, pero tiene que ver con una finalidad estética de movilizar nuestros sentidos como espectadores y expresiva, de expresar algo. ¿Qué puede expresar? Emociones, dijo Juan. ¿Qué más? ¿Se te ocurre, Miriam? ¿Se te ocurre algo más? Sentimientos. Sentimientos. ¿Qué más hay para expresar? Debe haber millones. No, no, pero bueno, pensemos. Otro, ¿sabes que no sale mucho, pero que también uno expresa ideas, formas de ver el mundo, ideología, ¿no? Hay algo que no es solamente lo que uno siente, sino lo que uno piensa también. Eso también se expresa. Es decir, que no es que tiene una finalidad de utilidad, no es que sirve para algo. ¿Para qué sirve el arte? Y no sé si sirve para algo, ¿no? Sirve para movilizarnos, sirve para hacernos reflexionar, pero no tiene un fin práctico, ¿sí? Como sí puede llegar a tener una obra de diseño, que también puede ser algo bello, que también tiene una funcionalidad de alguna manera estética, pero que en definitiva un objeto de diseño puede ser una silla que me sirve para sentarme.
¿Se entiende la diferencia? Sí tiene una Sí, sí, sí. utilidad. Tiene algo que... Una pintura, bueno, yo la pongo en mi, no sé, en mi living, y no es que tiene una función más allá de lo estético, ¿no? O de lo expresivo. No, no me sirve para algo. Esa es la diferencia. Pero bueno, hay cruces, porque también obras de diseño, como puede ser una mesa, una lámpara, también puede ser considerada una obra de arte, ¿no? Pasan esas cosas también. Sí. Y lo mismo la artesanía. La artesanía también es arte, también es artística muchas veces, pero también tiene algo de la utilidad. Una artesanía puede ser más una taza, una artesanía puede ser un collar, una artesanía puede ser un cuchillo, que de alguna manera no es solamente estético y expresivo, sino que también te sirve para algo. Entonces, un poco esas son las diferencias entre obra de arte, artesanía y diseño. Estas categorías igual se mezclan entre sí. Hay veces que uno encuentra un objeto y dice, ¿y esto qué es? ¿Es arte? ¿Es artesanía? Bueno, no sé, a veces es difícil de definir. Tal vez importa también el contexto. Si vos lo encontrás en un museo, decís, bueno, esto será una obra de arte, ¿no? O si es un museo de artesanías, decís, bueno, ¿no? También eso le da como la característica. Pero antes de hablar de obra de arte, está bueno ver cómo se relacionan con estos universos. Y esto lo pueden leer después con detenimiento. En el punto número 3 van a encontrar acá un recurso que repasa un poco estas funciones de las que hablamos del arte y de los dibujitos de las cavernas que dijo Juan al principio, que nos ayuda a repasar un poco esas funciones que tuvo el arte a lo largo de la historia, ¿sí? Entonces, en sus inicios, en una época primitiva, podemos hablar de una función más bien mágico-religiosa. ¿Y por qué mágico-religiosa? Porque esos dibujitos que encuentran en las paredes, si bien reflejan como escenas de caza, que era como la realidad de los hombres en ese momento, ¿no? Que cazaban para comer y subsistir, creían que de ese modo favorecían la caza. O sea, no solamente reflejar lo que me está pasando, sino que creen en una función mágica y religiosa de eso que estoy registrando en la caverna. Creo que de esta manera esto me va a ayudar a cazar, ¿no? Y es algo que, imagínense, en su momento era imprescindible para poder subsistir. Imagínense lo importante que era la caza, ¿no? En estas épocas. Entonces, en un principio tenía esta función, más bien de creer que a través de esas pinturas o ese registro en las pinturas rupestres prehistóricas de las cavernas, bueno, favorezco de alguna manera a mi finalidad imprescindible para supervivir, como es la caza. Pero el tiempo va pasando y en la Edad Media esa función religiosa se vuelve también didáctica. Porque ¿qué pasa en la Edad Media? En la Edad Media hay un gran nivel de analfabetismo. Y entonces la iglesia toma un poco como el control de educar, ¿no? Al pueblo. Y aparecen estas imágenes religiosas, pero también didácticas. O sea, con estas pinturas yo le enseño al pueblo un poco y bajo la palabra divina. Entonces, si bien es religioso, también es para enseñarle al otro que no sabe leer, a través de la pintura, le enseño un poco las historias de la Biblia, ¿no? Entonces la pintura cambió un poco también ahí, lo didáctico aparece. Después, ¿qué sucede? Bueno, en el arte del Renacimiento y del Barroco, ahí lo más importante ya no es tanto lo religioso, sino esta cosa de lo que hablábamos al principio, lo estético, ¿no? Lo bello, lo ornamental. No es que te quiero mostrar nada religioso, sino que simplemente te quiero hacer apreciar estos paisajes, estas figuras, ¿no? La figura humana se vuelve importantísima, y de alguna manera en el Renacimiento se pasa de lo divino a poner en el centro lo humano, ¿sí? En el centro ya no está Dios, sino que en el centro pasa a estar el hombre. Sí. Y después, en el arte moderno y contemporáneo, lo que prima, esto es hoy, ¿sí? Es esta función expresiva, estética, ideológica, simbólica que tiene el arte, ¿sí? Que la función entonces ya no es tanto religiosa, ya no es tanto decorativa, sino que es expresiva. Y el arte lo usamos para expresarnos lo que pensamos, lo que sentimos, movilizar al otro.
¿sí? Es como un resumen que está bueno para ir viendo esas funciones a lo largo de la historia. Lo pueden repasar tranquilos. En el punto número 4, bueno, y acá dejo de compartir para ver qué piensan sobre esta palabra. Vamos a adentrarnos en los que son los lenguajes artísticos. ¿Qué será? ¿Qué les suena como un lenguaje artístico? ¿Por qué podemos hablar de un lenguaje? Yo creo que va de la mano con la expresión también. Sí, va de la No, mano con la expresión. Perfecto, para expresarte necesitas un lenguaje. lenguaje, claro. Y también, ¿sabes con qué más se vincula? Con esto de las disciplinas. Es decir, si uno puede detectar diferentes disciplinas, como son la música, otra disciplina es el cine, otra disciplina es la fotografía, cada disciplina tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, si yo les digo, si se les ocurre, de la música, ¿cuál sería el lenguaje de la música? Les pongo el ejemplo ese para ver si se nos ocurre. En la música el lenguaje es sonoro. Sí. En la pintura el lenguaje es más bien visual. La melodía, el sonido. Exacto, eso es en la música. El lenguaje tiene un lenguaje sonoro, que tenés la melodía, el sonido, el ritmo, el volumen, todo eso es lo que implica en ese lenguaje de la música. Pero la pintura tiene otro lenguaje, que es el visual. ¿Con qué elementos? El lenguaje visual con la línea, el punto, el color, la composición. ¿Se dan cuenta? O sea que cada una de las disciplinas tiene su propio lenguaje, su propia manera de comunicar, su propio universo. Lo llamamos lenguaje porque aunque no es un lenguaje escrito, como o el hablado que nosotros usamos para comunicarnos, también comunica y también tiene sus leyes y sus formas. Entonces, cada una de las semanas vamos a analizar, bueno, cómo es el lenguaje que utiliza la música, cómo es el lenguaje que utiliza la escultura, cuáles son los elementos principales, para ver un poco realmente cómo se van expresando esas obras de arte. Pueden repasar un poquito también ese texto para tener claro, o sea, disciplina artística, qué lenguaje utiliza, ¿no? Es empezar a hacer esas relaciones. Para poder ejercitar un poco esto de lo que estamos hablando, tienen que hacer esta primera actividad. Por semana van a tener una sola actividad, ¿sí? Que va a ser sencilla. Y yo lo que les recomiendo es que la hagan en la misma semana, así no se les acumulan. Las actividades son fáciles. Es tomarse un ratito por semana y hacer la actividad, porque si no después se les acumula, se marean, ¿sí? Está bueno la materia ir siguiéndola semana a semana. Bueno, tienen que hacer este cuestionario, no sé si entraron ustedes. Sí, sí, yo lo hice. ¿Lo hiciste? ¿Y cómo te No, fue? yo todavía no me quedé Bueno, en la... 6,89. vamos, Bastante bien. Juan. Bueno, mira, Miriam, te mostramos lo que vas a tener que hacer. Dale. Tenés que hacer clic ahí y entras a un cuestionario y tenés que cumplir esta consigna, que es indiquen en cada una de las imágenes con cuál de las disciplinas artísticas la relacionarían. Entonces, tenés una foto y acá tenés para elegir, a ver qué disciplina, bueno, esta me parece que es, y marcás. Ah, bien. Mirás la otra Está foto y bien. decís, ay, a ver esta cuál es. Bien, todo esto es Ah, así, y la parte que viene esa es de disciplinas y esta es de lenguaje. Bueno, esta foto, ¿qué lenguaje? Sonoro, visual, audiovisual, corporal, ¿sí? Es como un poco para que practiquen esto que vimos acá, disciplinas y lenguajes. sí. Bueno, esto se los dejo como tarea para el hogar. Dale. Y lo último que les quiero contar es que acá tienen un botón de para saber más, que yo siempre les dejo algunos links por si les interesa. Esto no es obligatorio para nada, pero si algún tema les interesó en particular, acá tienen un documental sobre la Bauhaus, que es una escuela de diseño. Acá tienen un blog sobre historia del arte. Acá hay otra cosa sobre historia del arte. Eso es por si alguno dice, ay, quiero chusmear un poquito más, me interesó este tema, y pueden entrar ahí para saber más. Así Buenísimo. que, un poco, esta es la materia, esta es la propuesta. Vuelvo, vayan semana a semana haciendo las actividades y traten de, vieron, reflexionar, pensar. Ustedes empezaron diciendo no tengo nada de vinculación con el arte y yo estoy segura de que sí. Van a darse cuenta de a poco de decir, ah, es verdad, esto un poco me gustaba, esto otro también me interesaba.
Pero esto va pasando semana a semana. No sé si tienen alguna duda de todo lo que hablamos hoy, porque fue un poco rápido y es mucho. ¿Alguna duda, algo que No, quieran bien. decir? No, ¿Vamos bien? vamos bien. Bueno, entonces lo que yo los invito es, repasen esta semana 1, hagan la actividad. Si tienen alguna duda, lo retomamos la clase que viene. No sé, leyeron un texto en particular y no entendí lo de la función religiosa o cuál era la diferencia con la artesanía. Lo que sea que tengan para preguntar, pueden preguntar libremente en la clase que viene. ¿Está bien? Genial. Bueno, Bueno, y yo Miriam, Juan, sí, decime. no, quería comentarte que, bueno, hoy salí de casualidad más temprano, Sí. pero bueno, también voy a estar trabajando, trabajo hasta las 16, así que también me parece que voy a escuchar y voy a, si puedo meter algún bocado, No se pero voy a estar preocupen, yo bien. ya lo sé y con que puedan estar ahí escuchando es un montón y si no lo pueden ver después. Yo la clase la hago igual, aunque no se puedan conectar, no se preocupen y la dejo siempre grabada. Ah, eso también les quiero mostrar. Si ustedes después entran a tutorías semanales, ahora no hay nada porque pero acá les voy a ir dejando subidas las tutorías de todas las semanas. Así que pueden, no sé si lo estoy mostrando o no lo estoy mostrando, pero No, claro, estoy hablando en el vacío. Acá, si entran en el menú principal, tienen información general, unidad 1, acá, tutorías semanales. Yo ahora terminamos este video y lo voy a subir acá. Entonces, buenísimo. ustedes siempre pueden, si no pueden estar o lo que sea, van a tutorías semanales y lo pueden revisar. Bueno, bienvenidos a la materia, espero que la disfruten y nos vemos la clase que viene. Bueno, dale, Gracias. buenísimo. Chao, gracias Juan, gracias Buena Miriam, chao, semana. chao. Adiós.